Bueno, pues buenas noches nuevamente. Vamos a Romanos capítulo 1. Romanos 1 es la carta que estamos estudiando. Y ya la semana pasada, gracias a Dios, pudimos concluir hasta el verso 4. Apenas 4 versos, pero qué profundo lo que escribe allí el apóstol Pablo, claramente inspirado por Dios. Y en esos versos el apóstol nos habla acerca del Evangelio, nos enseña que es un Evangelio que ya había sido profetizado en el Antiguo Testamento, que habla acerca del Señor Jesucristo, quien en cuanto a la carne viene de el linaje de David, pero que es hijo de Dios en su divinidad o en su deidad, es hijo de Dios, y eso fue confirmado o fue de alguna manera sellado o dejado muy claro por medio de esa obra poderosa que hizo el Espíritu Santo de resucitarlo de los muertos. Hemos estado estudiando todo eso y llegamos al verso 5. Voy a leer a partir del verso 1, pero vamos a comenzar a estudiar a partir del verso 5. Romanos 1:1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a ver hoy tres puntos muy claros que se mencionan en estos versos del 5 al 7. Y el primer punto es donde dice el verso 6, al final del verso 6, llamados a ser de Jesucristo. Esto, aunque el apóstol Pablo le está escribiendo a los romanos, a una iglesia que estaba en Roma, pero vean lo que dice un poco antes en el verso 5. Dice: para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales, es decir, entre todas esas naciones estaban los romanos. Y hoy podemos decir que entre todas esas naciones estamos los mexicanos también, que Dios nos eligió a la nación de México para que pudiera predicarse el Evangelio aquí y que nosotros creyéramos en él. Hoy nosotros creemos en el Señor Jesucristo porque alguien en algún momento vino aquí al continente americano y específicamente a México, a la República Mexicana, y predicó el Evangelio, y de ahí se fue haciendo esa cadenita hasta que llegó a alguien de nuestra familia o a nosotros directamente y creímos en el Señor Jesucristo. Entonces, esto que está hablando aquí el apóstol Pablo cuando dice llamados a ser de Jesucristo, insisto, aunque lo escribe a la carta a los romanos, pero aplica para todos, por lo que dice un poco antes, que habla acerca de la obediencia, dice en el verso 5, para la obediencia a la fe en todas las naciones, y después en el verso 6 dice, entre las cuales estáis también vosotros, y en el verso 7 dice, a todos los que estáis en Roma. Hoy podremos decir a todos los que estamos en México y que hemos creído, todos los mexicanos que hemos creído en el Señor Jesucristo, también esto aplica para nosotros. Y entonces el primer punto dice, llamados a ser de Jesucristo. Este llamamiento que Él nos hizo, el que nosotros fuésemos llamados a ser de Él, es decir, Él nos eligió, nos atrajo hacia Él, nos separó del mundo, ya no somos del mundo. Acompáñenme por favor rápidamente a lo que dice Juan capítulo 15. Vamos a Juan capítulo 15, nos regresamos un poquito para ver cómo es que el Señor Jesús les enseña esto a sus discípulos en cuanto a que Él los eligió, los llamó para ser de Él y ya no son del mundo. Ya nosotros tampoco pertenecemos al mundo en el sentido que no vamos bajo la corriente de este mundo. Seguimos estando aquí, seguimos pues en esta tierra, pero ya no pertenecemos a esta corriente del mundo. Hoy nosotros somos de Jesucristo, le pertenecemos a Él, nuestra ciudadanía está en los cielos, entonces somos, como nos enseña la Biblia, extranjeros, es decir, alguien que no pertenece a este lugar
y peregrinos, es decir, vamos de paso. Un peregrino es alguien que va de paso, que no se queda a vivir en un lugar o en X lugar, sino que solamente va de paso, en un peregrinaje. Y extranjero, pues que no pertenece a ese lugar. Así somos nosotros, no pertenecemos en este sentido a este mundo, somos extranjeros, nuestra ciudadanía está en los cielos y peregrinos, solamente estamos de paso, tal vez haya aquí entre nosotros quien viva hasta los 80 o 70 o 90 años, no sabemos, pero al final es un peregrinaje, solamente es un tiempo para después estar en nuestra patria celestial, en esa ciudadanía que Dios nos ha dado por toda la eternidad. Juan capítulo 15, les dije, vamos a ver lo que dice el verso desde el 18, Juan 15, 18 y 19, dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. El Señor nos dice, bueno, si tú ves que el mundo te aborrece, que el mundo te desprecia, recuerda que a mí me aborreció antes que a ti. Verso 19, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Insisto, ¿qué significa esto? No quiere decir que, como el Señor Jesús cuando ora por sus discípulos le dice al Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, en un sentido estamos en el mundo, seguimos siendo parte de este mundo, pero somos ahora guardados del mal. Ya no pertenecemos al mundo de las tinieblas, ya no somos esclavos del pecado, no estamos bajo el dominio del pecado, sino que hoy somos siervos de Jesucristo, le pertenecemos a Él. Y aquí en el verso 17 dice, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, el mundo os aborrece. Hoy somos diferentes y esto que les voy a mencionar no es para que inflemos el pecho y nos sintamos mucho y más que los demás. No, no en ese sentido. Somos diferentes porque el Señor Jesucristo mora en nosotros y debemos aprender de Él sus virtudes, sus características. Él no andaba por el mundo con el pecho erguido y diciéndole quítense pecadores porque yo soy el Hijo de Dios. No, al contrario, Él se sentaba con los pecadores. Era parte de lo que los fariseos muchas veces le acusaron al decirle, ¿por qué tu maestro se sienta con los pecadores? Aquel hombre Simón, cuando está comiendo en casa de este fariseo, dice, si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer lo está tocando. Y él le dice, Simón, cuando yo entré, le pregunta primero, ¿no? Simón, ¿quién ama más? ¿El que se le perdona mucho o al que se le perdona poco? Y Simón contesta, bueno, al que se le perdona mucho, él debe amar más. Y el Señor Jesús le dice, bueno, yo entré a tu casa y tú no me diste agua para que me lavara los pies. Y esta mujer desde que entró no ha hecho otra cosa más que lavar mis pies con sus lágrimas y más o menos conocemos la historia, ¿no? Pero el Señor Jesús estaba con ellos, no andaba sintiéndose ay mucho y presumiendo, no. Cuando yo digo que somos diferentes, no es para que nosotros nos sintamos más que los demás, sino que Dios nos ha elegido, debemos ser humildes, pero sabemos también que hoy esa elección que hizo el Señor Jesucristo es para ser diferentes, para ser luz del mundo, para que nuestras obras reflejen a Jesucristo, para que reflejen su amor, su compasión, su misericordia y podamos entonces cumplir ese llamado, ese llamamiento a ser de Él, a pertenecerle y que la gente sepa quién es el día de hoy nuestro Señor, de quién somos siervos y no que digan, bueno, es que tú dices que eres cristiano, pero realmente pareces un siervo del diablo, haces lo que Él haría. El Señor Jesús en algún momento también en una controversia que tiene con los fariseos, les dice, ustedes las obras de su padre hacen. ¿Quién era su padre? Pues el diablo, y ellos hacían las obras del mal. Y el Señor dice, yo hago las obras de mi Padre, que es Dios, y el reflejo de esas obras, pues era la misericordia que mostró, entre muchas otras cosas, para la gente. Entonces, no somos del mundo, no, y esto no lo digo, vuelvo a decir, para que nos sintamos mucho, pero sí para que sepamos que debe haber una diferencia entre las demás personas y nosotros, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de conducirnos con nuestro semejante, en nuestra forma en que hacemos nuestro trabajo, en que hacemos las labores de casa, en que estudiamos, en fin, tantas cosas que podemos demostrar que somos diferentes al mundo porque Cristo está en nosotros. Y eso va a llevar no a que el mundo nos admire y vea lo grande muchas veces, no va a pasar eso. Muchas veces el mundo, ¿qué es lo que va a hacer? Nos va a aborrecer, como dice aquí en este pasaje que acabamos de leer, al final del verso 19 dice,
Por eso el mundo os aborrece, porque el mundo dice ama lo suyo, todo lo que se parece al mundo, lo que sigue la corriente del mundo, entre ellos se aman. Pero aquellos que somos diferentes, que fuimos elegidos por el Señor, que fuimos llamados por Él, entonces el mundo nos aborrece. No sé si recuerdan esa historia del patito feo, donde una mamá patita pone sus huevitos y entonces comienzan a nacer o a romperse los cascarones y sale un patito, y es más o menos sabemos, ¿no? Son amarillitos y tienen así su pelucita, su pelito, plumitas muy finas. Y de entre ese grupo de patitos que nacen se rompe un huevo que era el más grandecito, y en lugar de salir un polluelito, un patito así amarillo, como se ven muy bonitos, sale más bien grande, con su pelo, su plumaje gris, y entonces los demás patitos lo rechazan, se burlan de él, y él se siente ese patito feo, él se siente diferente a ellos, total que se va de ahí, escapa de ese lugar, y ocurren una serie de situaciones, ¿no? Es toda una travesía la que pasa este patito, el patito feo rechazado, se burlan de él, lo corren, hasta que llega un momento en el que ve a un grupo de cisnes muy hermosos que están en un lago, y él en un momento quiere acercarse a ellos, pero recuerda que él está feo y piensa que lo van a rechazar, piensa que se van a burlar de él, y cuando se agacha de tristeza ve su reflejo en el agua, y entonces se da cuenta que ya no es ese patito feo, que ahora es un cisne hermoso, un joven cisne, y que ha sido transformado, que su plumaje ha cambiado, y entonces corre y se acerca a ese grupo de cisnes que era su familia, y se une a ellos siendo ya un cisne hermoso. Algo muy similar a esta historia es lo que pasa hoy con nosotros. Hoy para el mundo somos ese patito feo que nos rechazan, que se burlan de nosotros, que nos hacen de menos, que corren a los cristianos de lugares, que los callan, que no permiten que expresemos la forma en que nosotros pensamos, y entonces somos como ese patito feo. Pero algún día también seremos transformados, algún día todos estos padecimientos que el día de hoy estamos atravesando, todo eso producirá que en algún momento el Señor Jesucristo nos transforme. No es que nuestra naturaleza cambie por sí, sino que es la obra del Señor Jesucristo. Y si miren, acompáñenme por favor, vamos rápidamente a Primera de Corintios. Primera de Corintios, esto lo podemos asemejar a esto que les estoy contando del patito feo. Primera de Corintios 15, y vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en el verso, a partir del verso 51, Primera de Corintios 15, 51, dice: he aquí os digo un misterio. Esto es algo que estaba oculto en otro momento, pero que Dios se lo reveló al apóstol Pablo. Dice: les voy a revelar algo que a mí Dios me dijo, ¿no? Es lo que estaría diciendo el apóstol Pablo. Dice: no todos dormiremos, en otras palabras, no todos vamos a morir. Es una palabra que él utiliza para la muerte. En lugar de decir no todos moriremos, dice no todos dormiremos, pero se está refiriendo a eso. Dice: pero todos seremos transformados. Insisto, algo parecido a lo del patito feo, ¿no? Dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Esta transformación, mis hermanos, es para recibir un cuerpo glorificado semejante al de nuestro Señor Jesucristo. Entonces imagínense lo que va a suceder en ese momento cuando el Señor Jesús venga, cuando con voz de mando dé la orden, y los que murieron, los que hayan muerto en la fe del Señor Jesucristo, resucitarán con un cuerpo ya glorificado, incorruptible, y después nosotros seremos los que todavía estemos o estén en aquel tiempo, vamos a ser transformados. Entonces dejaremos de ser el patito feo y ahora seremos ese pueblo santo de Dios. Vamos a ser parte de ese grupo de los santos de Dios, que tendremos este cuerpo glorificado. Y no lo digo, insisto, para que nos sintamos mucho, sino para que tengamos esperanza, que al final de cuentas esto es pasajero. ¿Por qué? Gracias a que el Señor Jesucristo nos llamó para ser de él, llamados para ser
de Jesucristo, para parecernos a Él, para que seamos semejantes a Él. Y en cuanto a este punto que es llamados a ser de Jesucristo, vamos a ver dos pasajes más que nos van a dejar ver todavía un poco con más claridad y más a profundidad qué representa el ser llamado a ser de Jesucristo, ¿sí? Vamos primero a la primera carta del apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, y vamos a ver lo que dice a partir del verso 3, a partir del verso 3, primera de Pedro 1:3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. Vean lo que dice el verso 6: en lo cual vosotros os alegráis. Tenemos una alegría de saber que en un momento estamos, es decir, que en nosotros hay la esperanza de la salvación, que en algún momento todo esto se va a acabar, toda la aflicción que el día de hoy va a terminar, todo el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, la tristeza, va a acabar en algún momento cuando se complete, cuando se lleve a totalidad nuestra salvación. Y dice, y ahora te alegras en eso, tu esperanza, tu alegría está puesta en ese porvenir. Dice el verso 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Con qué propósito? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Aunque hoy somos el patito feo, en algún momento el fin de nuestra fe o la culminación de nuestra fe es la salvación de nuestras almas, es ese cuerpo glorificado, y entonces todo lo que hoy padecemos se va a acabar. Hay una canción muy bonita que se llama Ciudad de Dios. La canta un hermano que se llama Jonathan Jerez, porque hay varias canciones que se llaman así, pero esa canción Ciudad de Dios se llama Jonathan Jerez, y al final dice algo así, no recuerdo bien ahorita la frase, pero dice algo así como que la muerte será solo el recuerdo, dice, una memoria de la redención. Y wow, qué hermoso, cómo me gustó esa frase, porque en algún momento cuando nosotros estemos en su gloria, no sé si vamos a recordar cómo morimos, no sé si vamos a recordar nuestra vida, pero lo cierto es que la muerte solamente será un recuerdo, una vaga imagen de lo que representa o el cumplimiento, el momento de nuestra total redención. Entonces, qué hermoso que el Señor nos haya llamado a ser de Jesucristo, para ser de Él. Y por último, vamos por favor a Primera de Juan, un poquitito más adelante. Bueno, por último, en cuanto a este punto, no se emocionen pensando que ya iba a acabar. Todavía no. Primera de Juan, capítulo 3. Verso 2, primera de Juan 3:2, dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Vuelvo a leer esta última parte, dice: pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Nuevamente la imagen del patito feo, ¿no? Cuando el Señor Jesucristo, cuando Dios en su plenitud se manifieste, seremos entonces ya no el patito feo, ahora seremos un cisne hermoso, ¿no? Tomando esta alegoría en cuanto al patito feo. Entonces, qué hermoso, mis hermanos, que hayamos sido llamados por el Señor Jesucristo con un propósito, y un propósito eterno, no solamente un propósito que es parte aquí en la tierra, sino que va mucho más allá de esta vida natural, ¿sí? El punto número 2 que les mencioné es donde dice el apóstol Pablo aquí en Romanos 1, verso 7, amados de Dios. Dice, vamos a leerlo de esta manera. Verso 6 dice: entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios. Pero podríamos también leerlo así. Dice, llamados a ser de Jesucristo, amados de Dios, llamados a ser santos. Es decir,
podemos obviar un poquito que está refiriendo a los romanos y ver solamente que fuimos llamados a ser de Jesucristo, amados por Dios. Esa elección que vino de parte de Dios fue por amor, no por obligación, no porque alguien lo sobornó, alguien, no sé, hizo algo para que Dios se viera forzado a elegir, a amarnos, sino que él nos amó porque Él así lo decidió, Él nos eligió porque Él así lo decidió. Ese amor que tuvo para con nosotros es tan grande que el Señor Jesús compara el amor de Dios, que el amor que Dios nos tiene a nosotros, con el amor que le tuvo a Él. Eso lo dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 17. Vamos rápidamente a Juan 17 para que veamos la grandeza de ese amor que tuvo el Padre para, o que tiene, mejor dicho, el Padre para cada uno de nosotros. Juan 17, 23. Si me permiten, se los voy a leer en una versión que es la nueva traducción viviente. Primero lo vamos a leer ahorita en la Reina Valera, que es la que comúnmente utilizamos. Y después lo voy a leer en la versión nueva traducción viviente, Juan 17, 23. Nada más déjenme buscarla aquí. Y ahorita la leemos, ¿sí? Primero la Reina Valera, Juan 17, 23, dice de esta manera: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado, que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Pero ven cómo dice la nueva traducción viviente. Dice, yo estoy en ellos y tú estás en mí, que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me has amado a mí. ¡Wow! ¡Qué hermoso es esta versión! Me gusta mucho porque dice que los amas tanto como me has amado a mí. Ese es el amor, por eso el apóstol Pablo dice, amados de Dios. ¿Y con qué amor nos amó Dios? Con el mismo amor con el que amó al Señor Jesucristo, pero nos amó tanto como lo amó Él, dice, y que los amas tanto como me amas a mí. Por eso es que por ese amor fue que fuimos llamados a ser de Jesucristo, que Él nos eligió, que hoy pertenecemos a la familia de Dios, y qué amor tan grande nos tuvo Dios, que además también dice en Primera de Juan 3:1, que ya lo leímos, pero ahora vamos a ver un poquito antes lo que dice el apóstol Juan, un poquito antes del verso que leímos hace rato en cuanto a ser semejantes a Él. Primera de Juan 3:1, vean lo que dice. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, cuál amor el mismo con el que amó a su Hijo Jesucristo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, cuál el mismo, como dice aquí en Juan que acabamos de leer, para que sepan que me has amado, que los has amado tanto como me amas a mí. Entonces, ese mismo amor fue el que movió a Dios para hacernos sus hijos. No merecíamos serlo, no habíamos hecho absolutamente nada para que Dios, o algo, no habíamos hecho algo para que Dios nos amara, y menos para que nos considerara sus hijos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Es un título enorme el que Dios nos dio, ser hijos de Dios. No se compara el ser apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro o cualquier, incluso arcángel, es decir, títulos que tienen los seres celestiales, arcángel, serafín, querubín. No se compara ninguno de esos títulos con ser llamado Hijo de Dios. Sabemos que está el Hijo de Dios, que es el Señor Jesucristo, y que nosotros ahora también somos parte de esa familia y hoy podemos ser llamados también hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, qué amor tan grande que podemos llamarnos gracias a Él hijos de Dios. Y dice después más adelante, por eso el mundo, o por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Y después el verso que leímos, ¿no? Amados, ahora somos hijos de Dios, y ya lo que leímos hace un ratito. Pero es ese amor tan grande, fuimos llamados a ser de Jesucristo por ese amor tan grande que el Padre tuvo para nosotros y que nos ha llamado. Entonces debemos de vivir conforme a ese llamado, tenemos que representar a Cristo de una manera digna por el amor que Él nos ha dado. No por obligación, no debemos hacerlo por obligación, sino respondiendo a ese amor, ¿sí? Entonces, en cuanto a esto, amados de Dios, yo creo que en algún momento hablado mucho de ese amor.
no quiero profundizar mucho en esta parte, sino más bien enfocarnos en los dos llamados a ser de Jesucristo, por el amor de Dios. ¿Qué amor? Eso sí que quede bien claro, que así como leímos en esta versión, que dice, y que los has amado tanto como me amas a mí. Hay otra versión que también lo dice de una manera muy bonita, pero esa fue la que más me gustó. Es la versión que se llama Traducción del Lenguaje Actual, y dice, y los de este mundo entenderán que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas tú. Es prácticamente lo mismo, ¿no? Pero dice, y que los amas tanto como me amas tú. También es una versión bonita, pero recordemos ese amor tan grande que tuvo Dios para cada uno de nosotros, que se manifestó en que pudiésemos ser llamados sus hijos. Y también dice en Romanos, si no mal recuerdo, Romanos 5, donde dice que el amor de Dios se manifestó cuando aún éramos pecadores, no ya que conocimos al Señor Jesús y Él nos transformó y ahora sí Dios nos amó. No, Dios nos amó aún siendo pecadores. En el momento más terrible de nuestra historia, ahí nos amó Dios, ¿sí? Vamos al último punto, que es llamados a ser santos. Y este llamamiento pues algo interesante o muy interesante, porque Dios nos llama a ser, o el Señor Jesucristo nos llama a ser de Él por amor al Padre, pero también dice aquí en Romanos, al final del verso 7, dice llamados a ser santos. Y aquí sí podríamos ponernos un poquito a temblar, porque el llamados a ser de Jesucristo no depende de nosotros. Él lo hizo así. Él decidió que así fuera. Él nos amó también porque Él así lo quiso. Pero llamados a ser santos, podríamos pensar que recae esa pues responsabilidad en cada uno de nosotros, pero sin embargo Dios, sabiendo que como seres humanos somos incapaces de ser santos, somos incapaces de andar en santidad, pero Él nos llamó a ser santos, Él nos llamó a ser en esa santidad. Entonces Él nos proveyó lo necesario para que pudiéramos andar en ese camino. Él nos dio ese don, esa gracia, esos medios que utilizamos, esas habilidades que Él nos ha dado, habilidades espirituales, para poder andar en Él. Hay una serie de habilidades o dones que Dios dio a todo el mundo, que algunos se manifiestan, por ejemplo, en los deportes. Alguien ha podido tal vez oír hablar de Lionel Messi, que juega fútbol, pero de una manera muy padre, ¿no? Lo mismo que Cristiano Ronaldo o tal vez Maradona, no sé quién puedan mencionar, pero es gente que está dotada con habilidades, que tiene esa capacidad o ese llamado para ese deporte. Y podremos mencionar el básquetbol, a Michael Jordan, o a LeBron James, o a Kobe Bryant, no sé, cualquiera de algunos. Hay otros llamados que tal vez no son tan conocidos, no crean tanta fama, como gente que puede hacer manualidades de una manera muy hermosa, que tienen una habilidad impresionante para hacer trabajos manuales o para reparar cosas. Hay gente que te puede reparar una lámpara, o te puede reparar una lavadora, o la chapa de una puerta. Es decir, gente muy hábil para esos trabajos, para hacer dibujos, para componer música, tocar un instrumento. Son capacidades o habilidades que Dios les dio para poder desarrollarse en ese llamado, digamos, ¿no? Fueron llamados al fútbol, o llamados al básquet, o a alguna arte, al cine, no sé, cualquier cosa. Y en este caso, cuando aquí dice que nosotros fuimos llamados a ser santos, también Dios nos capacitó. No lo dejó a nuestra suerte, no nos dejó a la aventura para que, bueno, pues ahí tú ve cómo le haces, sino que Él nos dotó de algo que se conoce como los medios de gracia. ¿Qué son esos medios de gracia? Las herramientas que Dios nos dio para poder desarrollar esa habilidad, si podemos decirlo de esta manera, de ser santos. No está en nosotros, no como los ejemplos que les puse anterior, que son regalos que Dios le dio a la gente, que tuvieran habilidad para alguna actividad, pero en nuestro caso él sabía que por nosotros mismos no podíamos ser santos. Entonces nos dio una serie de medios, de recursos, que se les conoce, insisto, como los medios de gracia. Y esos medios de gracia, que son pues la lectura de la Biblia, por poner un ejemplo. Sabemos que debemos escudriñar las escrituras, debemos de leerla
meditarla y estudiarla. Son tres cosas distintas. Uno debe tener una lectura que es una lectura devocional, solamente leer, no sé, 1, 2, 3 capítulos, cada quien sabrá cómo organiza su tiempo, pero también debemos meditar, bueno, ¿por qué dijo esto? ¿A qué se refiere? Estar meditando en la Biblia y estudiarla, ya dedicar un tiempo para poder estar en un momento como este, estudiándola con otros hermanos, o en lo individual también poder comprar, no sé, un diccionario, una Biblia de estudio, y entonces poder nosotros mismos profundizar en la Biblia. Ese es un medio de gracia, la lectura de la Biblia, lo mismo que la oración, lo mismo que el ayuno, son medios que Dios nos dio. También el congregarnos en una iglesia es un medio de gracia. La iglesia misma en su estructura es un medio de gracia donde Dios estableció pastores, maestros, donde estableció consejeros, gente que pudiera darte un consejo, que te pudiera exhortar, los ancianos, que prácticamente es lo mismo que un pastor, pero tienen esa encomienda de cuidar también al rebaño. Entonces son medios de gracia que Dios nos dio para que podamos vivir bajo ese llamado de ser santos. No nos dejó, insisto, a nuestra suerte, a la aventura, sino que Él proveyó todo lo necesario. Y de las cosas que más grandes, o lo más grande que Él nos dio en este sentido, es a su Espíritu Santo, porque todo lo que nosotros recibimos a través de la Biblia, de la predicación de nuestro pastor o de quien nos esté instruyendo, la exhortación que un hermano nos puede hacer, todo eso el Espíritu Santo lo toma y lo vivifica en nuestro cuerpo para que podamos vivir de esa manera santa como Dios espera que lo hagamos. Y es por eso entonces que él provee todo eso. Entonces, mis hermanos, Dios nos ha dotado, Dios nos ha provisto de esos medios para que podamos cumplir este llamado, para que tengamos la habilidad que proviene de Él. Y les decía que lo más grande es el Espíritu Santo, es Él que nos lleva a dar ese fruto, conocido como el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es la forma a través de Él, a través de la obra del Espíritu Santo, que vamos a poder cumplir ese llamado, llamados a ser santos. Pero no nos olvidemos que nosotros debemos echar mano de esos recursos o de esos medios de gracia, que es, vuelvo a decir, la lectura, la oración, el ayuno, congregarnos, pedir consejo. No podemos andar solitos por este mundo, necesitamos a nuestros hermanos. Les he compartido que una de las frases que más utiliza el apóstol Pablo es unos a otros, exhortados unos a otros, animados unos a otros, soportados unos a otros. Nos necesitamos. Entonces, todos esos recursos, y claro, entre lo principal, además del Espíritu Santo que nos fue dado, pues es la palabra de Dios. Es ahí donde encontramos la respuesta a todo lo que en nuestra vida se requiera. Y a veces lo tomaremos nosotros, o a veces alguien nos hará ver esas partes que no entendemos, pero siguen siendo esos medios de gracia que Dios nos dio para poder andar en santidad, para poder caminar con esos dones, regalos que Dios nos dio para cumplir ese llamado a ser santos. Así es que, mis hermanos, tengamos la confianza que el Señor Jesucristo nos llamó para ser de Él, por amor de Dios, y nos capacitó para poder andar en santidad, llamados a ser de Jesucristo, por amor a Dios, y llamados a ser santos. No sé, yo le corto aquí porque prácticamente ya se va a acabar, supongo, el tiempo. Como se me cortó un poquito, no quiero que se quede a medias, pero quedemos con eso, mis hermanos, en nuestro corazón, que fuimos, que somos del Señor Jesucristo, por amor de Dios, para ser santos, para parecernos a Él, para ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Muy bien, cuídense mucho, que Dios les bendiga. Nos saludamos el jueves, primeramente Dios, que tengan un bendecido descanso. El jueves seguimos estudiando, si Dios nos lo permite, los evangelios. Descansen, muy buenas noches.